Quisiera que te tomaras un momento para meditar, para reflexionar cuál ha sido ese momento donde tu fe ha sido puesta a prueba. En diferentes momentos de nuestra vida, y yo no sé cuánto lleves en la fe cristiana, en la fe adventista, pero en ese tiempo que lleves, ya sean 2, 3, 5, 10 años, 20 o más o menos, hemos tenido momentos donde nuestra fe ha sido puesta a prueba, por un problema económico, por un problema familiar, por una situación de salud, etcétera. ¿Cuál ha sido ese momento en el que tu fe ha sido puesta a prueba? Compárteme tu testimonio en los comentarios, quisiera leerte, porque precisamente la lección de esta semana se titula Gigantes de la Fe. Y hablaremos de Josué y Caleb, dos espías que en medio de la adversidad, que en medio de los malos comentarios, en medio de las negativas, decidieron permanecer fieles a Dios. En otras palabras, decidieron permanecer fieles a su fe, a su creencia, a lo que Dios había demostrado después de sacarlos de Egipto, después de las plagas. Decidieron mantenerse leales a Dios por medio de la fe. Y es que la lealtad y la fe son dos cosas que caminan de la mano. El versículo para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 7, que dice: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Me gusta cómo cierra este pasaje. Imitemos la fe de las demás personas. La fe no es meramente un sentimiento, no es meramente una emoción. La fe es obediencia, la fe es lealtad. Y en ese sentido Dios nos llama a imitarnos en la fe, en la confianza y en la lealtad a Dios. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección. Ya desde el título de la lección nos dice de qué personajes estaremos hablando. Y si bien es cierto que a lo largo de estas lecciones anteriores hemos hablado de Josué, ahora toca el turno también de hacerlo de Caleb. ¿Quién era Caleb? Bueno, déjame decirte que Caleb era uno de los 12 espías enviados por Moisés desde Cades Barnea para explorar la tierra de Canaán. Pertenecía a la tribu de Judá, una de las más influyentes y numerosas de Israel, de donde más tarde saldría el linaje real de David. Y finalmente, el Mesías. Su nombre significa fiel o de corazón íntegro, lo que ya empieza a reflejar el carácter de Caleb. Ahora, ¿cuál era la posición que tenía Caleb delante del pueblo de Israel? Número 1, era líder representativo de la tribu de Judá. Número 2, era un explorador y mensajero de fe, junto con Josué, en medio de una generación incrédula. Número 3, era un ejemplo de obediencia, pues confió en las promesas de Dios cuando la mayoría empezaba a dudar. En pocas palabras, Caleb no solo era un líder político, no solamente era un líder que se encontraba inmiscuido en las actividades de Israel, sino era un líder espiritual que inspiró al pueblo con confianza en el Señor. Y quisiera detenerme en la segunda cualidad de Caleb, ya que, así como Josué, en medio de la desconfianza, en medio de la pérdida de la fe, Caleb se mantuvo fiel. Caleb se mantuvo íntegro, intachable. Cuando yo leo esto, lo asocio mucho a lo que tú y yo vivimos hoy en día. Hoy hay mucha incredulidad, hoy hay muchos problemas donde la gente ya no confía en Dios, duda de su existencia y no solo eso, quiere demostrar que Dios no existe. En ese sentido, Dios nos ha llamado para permanecernos leales a Él, para que permanezcamos íntegros en nuestra confianza en Él y así compartir a otros que realmente existe Dios. Y que sin importar los engaños de Satanás, de este mundo, las falsas ideologías, doctrinas, nosotros seguimos confiando en un Dios todopoderoso. Pero continuamos, ya que también su fe se ve plasmada en el informe de los espías. Caleb se distinguió porque vio lo mismo que los otros espías, pero creyó algo diferente y esto me parece algo fabuloso, increíble. Todos los espías vieron exactamente lo mismo. Vieron a esos gigantes donde fluía leche y miel. Vieron exactamente lo mismo. Pero el enfoque y la decisión después de lo que vieron, tanto de Josué como de Caleb, fue diferente a los demás espías. Tú y yo vemos el mismo contexto que las otras personas. Hay robos, hay delincuencia, hay muerte. Eso todos lo vemos. Pero nosotros lo vemos desde un enfoque diferente. ¿Y cuál es ese enfoque? La fe en Dios. Confiamos en que en medio de todo lo malo, Dios nos protege, Dios está a nuestro lado. Vio lo mismo, pero creyó algo diferente. Y nosotros creemos que este mundo es pasajero. Viene algo que es más importante y es la vida eterna.
Número 2, no se dejó dominar por el miedo ni la opinión popular. Y hoy, en medio de tantos comentarios como se dan en redes sociales, debemos de permanecer confiando en Dios. Que no nos muevan porque dicen esto, porque dicen aquello. Que no nos mueva el qué dirán si yo publico algo de Dios. ¿Qué dirá mi jefe, mi amigo, mi familiar? Mantente leal a Dios. No se dejó dominar por el miedo. Y esto es algo que tenemos que aprender. El miedo es algo natural. Es un sentimiento natural del ser humano, pero no significa que debamos vivir con miedo. Lo podemos sentir, pero cuando sintamos miedo, debemos recordar que servimos a un Dios más poderoso que puede vencer cualquier adversidad. Y número 3, confío plenamente en el poder de Dios, no en la fuerza del pueblo. Qué maravilloso es depender de Dios. Confiemos en Él y no en nuestras fuerzas. En otras palabras, fe verdadera no es negar la dificultad, no es negar la adversidad, sino creer que Dios es más grande que cualquier problema que podamos afrontar. No ocultes tus problemas. No pienses que por ser adventista, cristiano, confiar en Dios significa que no van a haber problemas. Eso no es real. Sería anormal no tener ningún problema. Pero en medio de la adversidad, recuerda que no estás solo. La verdadera fe no niega los problemas, sino que confía en que sirve a un Dios más poderoso que puede ayudar en cualquier adversidad. Y entonces cerramos esta parte ya que el mismo Dios reconoce la fidelidad de Caleb. Décadas después, cuando Israel finalmente entra en Canaán, Caleb, quien ahora tiene 85 años, reclama la promesa que Dios le hizo por medio de Moisés. Su perseverancia entonces es distinguida. ¿Por qué? Porque fue uno de los pocos de su generación que entró en la tierra prometida junto con Josué. ¿Recuerdas a todos esos incrédulos que no entraron a Canaán? El caso de Caleb es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque tuvo fe. Y en medio de tanta gente que vive tantos problemas, tú puedes estar tranquilo. ¿Por qué? Porque vives con fe. Y por último, recibió Hebrón como herencia, una región montañosa que aún debía ser conquistada, pero que él pidió porque confiaba en Dios. No le importaba quién estuviera en Hebrón, porque sabía que eso era lo de menos. Él sabía en quién había confiado, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, en la parte del lunes, la lección nos lleva a diferentes pasajes que se encuentran en Josué, Números y en Deuteronomio. Tú ya los has leído en casita, yo nada más quisiera recalcar algunos puntos importantes. Número 1. ¿Cómo podríamos describir la actitud de Josué y Caleb? Bueno, podemos resumir su actitud en 3 palabras: fe, fidelidad y perseverancia. ¿Por qué? La fe valiente se ve plasmada cuando todos los demás espías vieron gigantes y Josué y Caleb vieron promesas. Promesas que hasta ese momento tal vez no estaba capitalizada al 100%. Promesa que todavía no se había cumplido en el 100%. Pero ellos sabían que servían a un Dios que no es hombre para fallar, sino es Dios para cumplir todas sus promesas. Por lo tanto, su confianza estaba puesta en la palabra de Dios, no en las circunstancias. Y esto me parece digno de admirar y de imitar, ya que las condiciones y el contexto en el que estaba viendo Josué y Caleb no era el más alentador. Si tú ves a un gigante más grande que tú, por supuesto que te va a dar miedo. Por supuesto que te vas a sentir intimidado. Así como cuando muchos problemas vienen a nuestra vida y nos sentimos intimidados y sentimos que no vamos a poder, Josué y Caleb vieron promesas. Promesas que habrían de cumplirse porque su confianza estaba puesta en la palabra de Dios. Siguiente, fidelidad constante. Ellos no fueron fieles solamente un día, una semana, sino toda la vida. Caleb tenía 85 años, como te lo decía hace un momento, cuando pidió su herencia y aún conservaba el mismo espíritu de obediencia. No podemos ser fieles a Dios una semana y esperar que nos bendiga toda la vida. No podemos esperar ser fieles a Dios un sábado y esperar que nos bendiga todo el año. No funciona así. La fidelidad a Dios se debe de demostrar de forma constante. Y por último, número 3, perseverancia en medio de la oposición. A pesar de ser minoría, no se dejaron arrastrar por la incredulidad colectiva. Su fe lo sostuvo durante décadas en el desierto, esperando que Dios cumpliera su palabra. Por lo tanto, Josué y Caleb no se dejaron moldear por la duda del pueblo, sino por la promesa de Dios. Y creo que esto redondea perfectamente bien las 3 cualidades con las que podemos describir a Josué y a Caleb. No te amoldes a las circunstancias de esta vida.
No te amoldes a lo que te ofrece Satanás. Sigue adelante, avanza, confiando en que sirves al Dios Todopoderoso y que en Cristo la victoria siempre será segura. Y cuando tú leías Números y Deuteronomios, te pudiste haber dado cuenta que hay una frase que se repite que es seguir plenamente al Señor. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa seguir plenamente al Señor? Bueno, la expresión aparece varias veces en los textos de Números, Deuteronomio, Josué, y es que en hebreo la idea es ir tras el Señor con totalidad. En otras palabras, es seguirlo sin reserva, sin doble corazón, sin condiciones. Te lo clarifico un poquito más. Significa obedecer completamente, incluso cuando la obediencia pudiera costar. Cuando pudiera costarnos un empleo, cuando pudiera costarnos un examen, reprobar una materia, una pareja, obedecer sin importar el costo. 2. Confiar en la dirección divina, aunque pareciera contrario a la lógica humana. Y es que para Dios la lógica humana no sirve de nada. ¿Por qué? Porque podemos ver diferentes milagros donde la lógica humana no puede entender cómo sucedió. Y si nos enfocamos un poquito en Israel, simplemente que te cayera carne del cielo, que llegara maná y se echara a perder cuando guardabas doble porción, si no era sábado, y que el sábado que guardabas la doble porción no se agusanaba, eso es completamente ilógico. Pero así funciona Dios, y si tú lo obedeces, Dios va a prosperarte, aunque no lo podamos entender. Número 3, amar y servir a Dios con integridad, no por conveniencia o por miedo. Sirve a Dios por amor. Ese es el mejor motivo por el cual podemos amarlo. Y 4, último, permanecer fieles a Él, incluso cuando todos los demás se desvíen del camino de Cristo. Seguir plenamente al Señor es entregarle todo el corazón, toda la voluntad y toda nuestra confianza. Y creo que en este sentido hoy tenemos que hacer una reflexión en nuestra vida. ¿Estamos realmente siguiendo a Jehová? ¿Estamos siendo obedientes, fieles, leales? Si alguno de estos rubros no lo estamos haciendo de la mejor manera, hoy es el momento para cambiarlo. Hoy es el momento para decir, sí, yo decido seguir a Cristo y vivirlo en su totalidad. Vamos a Josué capítulo 15, versículos 16 al 19, que dice, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Safer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano de Caleb, y él le dio su hija por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado de tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Qué podemos aprender acerca de esta lectura y en este caso estos 3 personajes que saltan escena? Caleb, su hija y Otoniel. Número 1, Caleb era un hombre de acción y confianza en Dios. Otoniel era un joven valiente que aceptó el desafío de Caleb. Y Axa, la hija de Caleb, una mujer decidida que sabe pedir bendición. En otras palabras, vemos a una familia llena de determinación, fe y sabiduría. Por lo tanto, el texto, la Biblia, revela que la fe se hereda mejor por imitación que por instrucción. Es muy fácil decirle a la hermandad, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, pero si no ven nuestro ejemplo, difícilmente lo van a imitar. Para que algo se vuelva una realidad, y en este caso algo tan importante como lo es la fe, la gente debe ver que vivimos por fe, que vivimos con fe en Jehová, y que sin importar las situaciones que pudieran estar pasando en nuestro entorno, nosotros confiamos en Dios. En ese contexto, Otoniel no solo escucha acerca de la fe de Caleb, sino que la ve en acción. Vio cómo su tío, que después se convierte en su suegro, confió en Dios cuando todos los demás temían, cómo perseveró durante años y cómo siguió obedeciendo incluso en la vejez. Esa influencia formó el carácter de Otoniel, quien más tarde actuaría con la misma valentía y dependencia en el Señor. Por lo tanto, la fe que Caleb vivió se reprodujo en Otoniel y la bendición que Caleb pidió se extendió a su descendencia. Esto nos muestra que el ejemplo de una vida de obediencia tiene un poder multiplicador. Más que palabras, Caleb dejó una herencia de carácter. Y eso es lo más hermoso que podemos dejarle a las personas, heredarles un buen carácter. ¿Por qué? Porque vieron un buen carácter en nosotros. Porque al final, ¿qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo? El carácter. Y es lo que debemos de moldear y transmitirlo de la mejor manera a las demás personas que nos rodean. La mejor herencia es un carácter
que alabe el nombre de Cristo Jesús. Josué 19:49 dice: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. La lección hace una pregunta que me parece maravilloso basado en el texto que acabamos de leer. ¿Qué implica el hecho de que el gran líder de Israel, el gran líder Josué, quien repartió las tierras, recibiera su herencia en último lugar? ¿Qué implicaciones y qué lecciones nos deja esto? Bueno, quisiera decirte que después de que todas las tribus reciben su porción de la tierra, Josué recibe la suya al final. Curiosamente, esto no sucede por un olvido, ni por un desinterés del pueblo, sino por decisión deliberada y obediente. ¿Qué nos dice entonces esto acerca de Josué como líder? Número 1, humildad y servicio desinteresado. Josué, el líder más grande de Israel después de Moisés, no se puso primero, sino al final de todos. No usó su posición para obtener privilegios, sino para servir fielmente. Y es que Marcos 10:43 al 45 nos recuerda que el verdadero líder no busca ser servido, sino que busca servir. No importa la posición que tengas, no importa el cargo que tengas en la iglesia, si tú eres director de X departamento, si tú eres anciano, encargado, pastor, recuerda que tu trabajo, a lo que Dios te ha llamado, no es a ser servido, sino a servir. Pero lastimosamente a muchos dirigentes hoy los vemos buscando eso, que la gente los sirva, que la gente les rinda pleitesía, que la gente les hable bonito y les diga: ay, es que sin ustedes no seríamos nada. Cuidado, eso fue lo que enalteció el corazón de Satanás, el orgullo, el egoísmo, la arrogancia. Y mira lo que le costó. No seamos así. Si Dios nos ha colocado en un puesto, es para servir y no para ser servidos. Josué es el caso perfecto de esta situación. No es que se hayan olvidado de su heredad, no es que se hayan olvidado de su porción, sino que el mismo Josué pidió porque era humilde. Y sabía que sin importar si lo ponían primero, en medio o al final, él sabía que iba a recibir lo que le pertenecía, lo que le tocaba, porque era una promesa que Dios le había hecho. Segundo, confiaba en la provisión de Dios. Josué no necesitaba adelantarse ni reclamar un territorio porque sabía que Dios le daría su porción en el momento justo. Su confianza estaba en el Señor y no en las circunstancias ni en la autoridad. Y número 3, Josué se vuelve un ejemplo de liderazgo espiritual, ya que no solo distribuyó la tierra, sino que enseñó con su vida cómo se debe de vivir la verdadera fe. Al recibir su herencia al final, mostró al pueblo que la obediencia y la paciencia siempre son recompensadas por Dios. Y hemos hablado mucho acerca de la obediencia, y sabemos que Dios recompensa a quienes son obedientes. Pero la paciencia es algo que a veces nos cuesta demasiado. Apocalipsis dice: he aquí la paciencia de los santos. La paciencia juega un rol vital. Y es que cuántas veces no queremos que las cosas sucedan así, en un abrir y cerrar de ojos. Que tenemos este problema, que Dios actúe y se resuelva. Tenemos esta situación, que Dios actúe y se resuelva. Dios también quiere enseñarnos a ser pacientes. Dios también quiere que tú y yo comprendamos que la fe implica paciencia. Y que la paciencia no significa que Dios no esté actuando. Significa que Dios conoce los tiempos mejores para actuar en beneficio de nosotros. Y cerramos este repaso con el mejor ejemplo que puede existir, el de Jesús. ¿Cómo nos transforma el hecho de enfocarnos en la vida de Jesús? Número 1, cambia nuestra manera de ver el mundo. Cuando miramos a Jesús, aprendemos a ver con los ojos de compasión, perdón y esperanza. Donde otros ven enemigos, Él nos enseña a ver personas que necesitan de su gracia. Personas que tienen problemas, personas que como tú sufren, lloran y que lastimosamente no tienen quien los escuche, quien les dé palabras de ánimo, quien les pueda dar un abrazo. Dios nos llama a mirarlos con compasión. Número 2, contemplar a Cristo restaura nuestro carácter. Cada aspecto de la vida de Cristo, ya sea su paciencia, su mansedumbre, su pureza, su obediencia, se convierte en un modelo que el Espíritu graba en cada uno de nosotros. Así poco a poco empezamos a reflejar su carácter. Número 3, nos libra del ego y del pecado.
Cuando fijamos la mirada en Jesús, dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Entonces el orgullo, la culpa y la ansiedad pierden fuerza ante la perfección de su gracia que se va transformando en cada uno de nosotros. El alma que contempla a Cristo ya no se enfoca en lo que falta, sino en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y esto es algo maravilloso. ¿Cuántas veces no nos fijamos en todo lo que nos falta, en todo lo que no tenemos? Y quisiera, termino este punto y cierro con una historia que a mí me encanta. Número 4, nos fortalece para perseverar. Ver a Jesús, quien soportó la cruz y la venció, nos da fuerza para continuar cuando la vida pesa. Su ejemplo nos recuerda que la cruz siempre conduce a la victoria. Y aunque pareciera que la cruz era un símbolo de derrota, es un símbolo de victoria. Porque su sangre limpia nuestros pecados. Porque su sangre, su sacrificio en esa cruz, hace que el cielo se reconecte con la tierra para poder encontrar el perdón de nuestro Padre Celestial. No veamos lo que no tenemos. Veamos a Cristo, que dio lo más preciado en este mundo del universo, que es su Hijo, para que tú y yo podamos alcanzar la vida eterna en los méritos de Cristo Jesús. Termino con lo siguiente. Hay una reflexión que dice que la persona que va a pie voltea a ver a la persona que trae una bici y lo codicia, lo envidia. Y dice, si yo tuviera una bici, qué feliz sería. Pero el que tiene una bici voltea a ver al que trae una moto y dice, si yo tuviera una moto, qué feliz sería. Y ya no tuviera que andar pedaleando. Pero el que tiene una moto voltea a ver al que tiene un carro y dice, si yo tuviera un carro, qué feliz sería, porque no tendría que andar padeciendo las inclemencias del clima como el frío, las lluvias. Y el que trae un carro observa al que viaja en avión y dice, si yo viajara en avión me evitaría andar en el tráfico y sería muy feliz porque ya ni siquiera tendría que conducir yo y tendría alguien que estuviera conduciendo por mí. Y esto se convierte y se vuelve el círculo de la necesidad. Desgraciadamente no vemos lo que tenemos. Pensamos que necesitamos X cosa para poder ser felices. Pensamos que necesitamos tener esto o aquello para poder ser felices. Pero no. Dios ya nos ha dado la vida para ser felices. Y si somos honestos, ¿qué nos hace falta para ser felices? Los bienes materiales no nos dan felicidad. Pueden aparentar privilegio, pueden aparentar ciertas cosas, pero la verdadera felicidad radica en Cristo. La verdadera paz radica en Cristo. Eso es algo que el dinero no puede comprar. Confiemos en Él. Entreguemos nuestra vida a Él. Seamos leales y fieles como lo fue Josué y Caleb. Y así como ellos entraron a la tierra prometida, en un día no muy lejano, tú y yo estaremos entrando a la tierra prometida en las mansiones celestiales. Que el Señor te bendiga.